Buenas noches, bienvenidos a Entreversiones. El pasado domingo se llevaron a cabo en el Estado de México las elecciones internas del PRI para elegir a su candidato a la gubernatura. Mucho se habló durante ese proceso de que estas elecciones eran un laboratorio, un test de lo que sería más adelante, lo que será más adelante el proceso de selección del candidato del PRI a la presidencia de la República. Para hablar de este recién terminado y muy discutido proceso electoral nos acompaña esta noche Arturo Montiel, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. Gracias, Arturo, por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Arturo, ganaste las elecciones internas, sin embargo, tus contrincantes priistas criticaron fuertemente la forma en que se dio el proceso de selección, cuestionaron la inequidad y falta de transparencia. Así fueron las declaraciones de Humberto Lira Mora y Javier Jiménez, que se inconformaron. Yo siento que desde un principio, cuando se inició este proceso, que se diferenció de los anteriores, de los 9 que realizó el Comité Ejecutivo Nacional en otras entidades del país, es que hubo una fase previa, donde participamos primeramente 7 aspirantes. Después de concluir la fase previa pasamos ya 5 precandidatos y después, bueno, quedó finalmente el número en 4. Decirte que siempre en la Comisión para el Seguimiento de este proceso se estableció una normatividad que la seguimos a cabalidad todos y sabíamos perfectamente bien que estábamos, pues desde luego, participando, en que estábamos, que era lo que estaba en juego en ese momento. ¿Y cómo te explicas en ese caso que se hable de dados cargados, que se hagan estas acusaciones realmente de inequidad en el Yo creo que fue un proceso que no tuvo definitivamente preferencia para nadie. Hubo las mismas oportunidades para todos. Todos mis compañeros de partido, tanto el licenciado Lira Mora como Héctor Jiménez, Yolanda Senties, José Merino Mañón, Manuel Cadena, Alberto Barrera, todos absolutamente me merecen un gran respeto porque son militantes que tienen una larga experiencia, una larga trayectoria en el partido. Y definitivamente no había esa situación. Seguramente esto se argumentó porque yo dejé recientemente de ser presidente del PRI por segunda vez en el Estado de México. Bueno, pero también había 2 compañeros míos que eran también expresidentes en 2 ocasiones anteriores. Pero la crítica, Arturo, no fue en ese sentido. La crítica que se hizo el domingo en la noche y que Humberto Lira Mora repitió el lunes en una conferencia de prensa fue que el día de la elección hubo irregularidades en el proceso, a lo cual apoyó Héctor Jiménez. Y cuando hablaban de irregularidades era compra de votos. En fin, quiero decir, las acusaciones las acusaciones parecen ser las de siempre. Lo que sorprende es que esta vez sean desde dentro del PRI. Yo siento definitivamente que el domingo fue un ejercicio en el que la ciudadanía del Estado de México participó de manera importante para hacer un proceso interno de nuestra organización política. Se lograron casi 1 millón de votos, que es muy importante, y no hubo ningún incidente que lamentar y que obviamente reflejara que había desorden en el proceso en el Estado de México. Todo lo contrario, fue un proceso limpio, apegado a esa normatividad que he comentado y que desde luego la prueba de esa participación que se generó es precisamente la convocatoria que previamente se hizo y que generó una gran participación. Arturo, ¿tú dirías entonces que estas críticas que han hecho los otros candidatos es realmente son malos perdedores? Yo creo que en una contienda hay que tener desde luego la cabeza muy fría porque sabe uno que está compitiendo, mas no sabes el resultado. El resultado lo conoces el mismo día de la elección, es cuando realmente en las urnas el ciudadano expresa su voluntad, es cuando sabes si los argumentos que tú desde luego señalaste en tus recorridos por todo el Estado calaron y hasta dónde calaron en el ánimo de la gente. Y lo que se reflejó ahí fue precisamente eso, esa aceptación seguramente de los argumentos que uno llevaba para resolver la problemática. ¿Tú estás de acuerdo o no que hay una cierta falta de confianza en los procesos de selección internos del PRI? Y la prueba, y te lo quería yo comentar, es que el mismo día de las elecciones a las 6 de la tarde, varios medios locales te citan en donde no te favorecían los resultados y tú mismo hiciste declaraciones dudando un poco de la limpieza del proceso. No, yo nunca dudé del proceso. Yo acudí a votar exactamente a las 10 de la mañana en la casilla que me correspondía y me preguntaron si en efecto diversos medios de comunicación que cómo veía yo el proceso, que si tenía alguna duda, que si
sería mañana, ¿no? limpio. Eso fue por la mañana, a las 10 de la mañana. Sin embargo, yo manifesté mi absoluta confianza en la madurez política de los militantes del Estado de México, y no solamente de ellos, porque no nada más participaron los militantes ni los simpatizantes, participó toda la ciudadanía. Fue un proceso abierto. Lo único que se exigía era la credencial para votar con fotografía, y con eso cualquier simpatizante, militante o no simpatizante ni militante del partido podía acudir a votar, y eso fue lo que se hizo. En todo momento estuviste confiando, o sea, estas declaraciones de la prensa local en que a las 6 de la tarde dudas del proceso electoral, entonces no las hiciste. Porque a las 6 de la tarde no teníamos todavía resultados. Yo siempre señalé que esperaríamos hasta que el Comité Ejecutivo Nacional y el Estatal de mi partido dieran resultados, dieran cifras, basadas en ¿qué? En las actas que se levantaban en cada casilla. Y prueba de ello es que en la conferencia que se dio más o menos a las 11 de la noche ya había un importante porcentaje de resultados de varios rumbos del Estado, lo mismo de la zona urbana, de la zona metropolitana, que de la zona rural. Era una excelente muestra ya, y que nos permitía ver cuál era la tendencia, y la tendencia desde luego resultaba favorable. Sin embargo, yo a pesar de eso, yo insistí en que deberíamos esperar que ese porcentaje se incrementara para tener una mayor seguridad sobre los resultados del Estado de México. ¿Podemos hablar de un proceso de selección exitoso cuando los perdedores impugnan el proceso y no se suman al ganador? En el ideal de los casos, supongo que los perdedores deberían haber ese mismo día aceptado no solamente tu triunfo, sino haber dicho que se sumaban a tu candidatura, lo cual no hicieron. Bueno, yo creo que sí fue un evento exitoso, inédito. ¿A pesar de esto? Claro, desde luego, porque la confianza y la credibilidad que se generó entre quienes participaron, que fueron los ciudadanos del Estado de México, ahí está. No ha habido ninguna expresión en ese sentido, excepto la expresión de estos dos compañeros que se han mencionado, precandidatos, Humberto Lira Mora y Héctor Jiménez González, a quienes reitero mi respeto, pero fuera de eso no ha habido ninguna otra manifestación en contrario. La ciudadanía se dio cuenta perfectamente bien en todos los rincones de la entidad que fue un proceso limpio, transparente, un proceso, reitero, donde no hubo incidentes serios, incidentes que lamentar. Pero vamos a seguir hablando del proceso y de la campaña que sigue, pero si me permites, vamos a una pausa y regresamos, ahora volvemos. Regresamos. Arturo, desde semanas antes de la elección de este pasado domingo, los medios nacionales y locales señalaban que tú eras el elegido del actual gobernador César Camacho Quirós y por lo tanto también de Emilio Chuaifet. ¿Tener esos apoyos sigue siendo útil? Definitivamente en esta contienda se mencionó desde un principio que había no solamente el apoyo para tu servidor del actual gobernador y el señor exgobernador Chuaifet. También se mencionó que el señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mariano Párez Alcocer, apoyaba a otro aspirante, que el propio señor presidente de la República, el doctor Ernesto Zedillo, apoyaba a otro, que el secretario general del partido, Carlos Rojas, apoyaba a otro, y bueno, tú ya lo señalaste, que el señor gobernador del Estado de México, César Camacho Quirós, apoyaba a tu servidor. No había tales apoyos, aquí teníamos que contender en igualdad de circunstancias, no había línea, no había señalamientos ni recomendaciones, y algo importante, bueno, pues ya ha quedado muy claro, el dedazo se acabó, las decisiones populares ya no existen. Yo debo decirte que cuando llegué a ser presidente del partido por segunda ocasión en el Estado de México, me exigió la militancia fundamentalmente un partido más incluyente, un partido más abierto a los militantes, pero sobre todo que la militancia tuviera la oportunidad de determinar quiénes serían sus dirigentes y quiénes serían sus representantes populares, y ese reclamo se le dio respuesta ahora. Arturo, ¿por qué sería malo el que el gobernador tuviera un candidato o el que el presidente tuviera un candidato? Es decir, ¿por qué decir que todos estos personajes no tenían y no pertenecen a grupos a los cuales les puede interesar mucho más, como en el caso del exgobernador, que seas tú el gobernador y no otro? En el Estado de México no hay grupos políticos definitivamente, solamente hay un grupo que es el grupo político priista del Estado de México. O sea, no hay grupo Atlacomulco. No lo hay.
No lo hay, Es una definitivamente. ficción inventada por los periodistas. Yo no lo conozco, no sé quiénes forman parte de él, no sé quién lo encabece, no sé cuál sea su domicilio, no sé cuáles sean las fechas de sus reuniones, o sea, no existe. ¿Tú no tienes ninguna relación con Carlos Jan González? ¿No has tenido ninguna plática con él? He tenido la oportunidad de trabajar desde la época del profesor Carlos Jan González hasta el actual gobernador del Estado de México, con todos ellos, y bueno, ha sido realmente una gratísima experiencia que ha enriquecido, desde luego, mis conocimientos en la actividad administrativa y en la actividad política, pero no hay ninguna relación. Cuando los medios aparentemente inventan el grupo Atlacomulco, tiene base en el hecho de que varios gobernadores han sido originarios de ahí. En tu caso, por ejemplo, tú naciste en Atlacomulco. Sí, nací en Atlacomulco, yo me siento muy orgulloso de haber nacido en Atlacomulco, pero uno no escoge dónde nacer. Yo nací en Atlacomulco, pero me siento muy orgulloso de ser de Atlacomulco. Entre las acusaciones que se hicieron, se han hecho por parte de los priistas y de los candidatos que van a ser ahorita tus contendientes para la gubernatura, se acusa de un gasto enorme de 200 millones utilizados en las precampañas priistas. Mi pregunta sería, para contestar rápidamente eso, ¿cuánto gastaste en tu precampaña? Rápidamente, mira, debo decirte que en el seno de la comisión, tu servidor señaló que en esta época lo que más le molesta a la ciudadanía es el derroche, es el dispendio que puede darse en una campaña política electoral. Y si estamos en una época de crisis como la que actualmente vivimos, esto iba a generar problemas serios. Por eso se fijó un tope para cada aspirante de 7.200.000 pesos. Tu servidor ni con mucho llegó a esto. Yo espero entregar mi documentación, pero yo creo que si se gastó un 60% de lo que me autorizaron fue bastante. Pero los otros candidatos sí declararon. Humberto Lira Mora dice haber gastado 4 millones, Héctor Jiménez habló de 600.000 pesos, pero en general todos coinciden en que el gasto fue mucho mayor, incluido la oposición. ¿De dónde sale este dinero, más allá de cuánto haya sido? ¿A ti quién te apoyó con dinero? Bueno, mira, fundamentalmente creo que todos hicimos un esfuerzo para contar con los recursos personales, ¿verdad? Y además... ¿Eres empresario? ¿Es dinero personal? Sí, yo tengo la fortuna de dedicarme, además de la política, también tenemos por ahí algunas actividades empresariales de hace ya muchos años, hace más de 25 años. Y desde luego que también, bueno, pues hay el apoyo de algunos amigos y desde luego de grupos simpatizantes. Amigos, Claro, y con eso, bueno, pues nos dio la oportunidad de lograr precisamente llevar a cabo esta campaña. ¿Se exige transparencia en este caso? Totalmente, se creó una comisión de fiscalización que la encabeza el contador Héctor Luna de la Vega, y él está precisamente para revisar los gastos de cada uno de los candidatos. Pero si eres público, es decir, los empresarios que te apoyaron a ti, que apoyaron a los otros, nosotros nos vamos a enterar quiénes son, para ver si esto no crea obligaciones políticas de parte del próximo gobernador. Ninguna obligación política, ninguna, no está condicionado a nada absolutamente. Arturo, otra pregunta. En el caso de estos dos precandidatos que no se sumaron inmediatamente a tu lucha, digamos, con los otros, ¿hay algún peligro de que, aparentemente no, de que el PRI se pudiera dividir por el hecho de que Humberto Lira Mora y Héctor Jiménez consideran que el proceso no fue equitativo? Mira, Denise, yo creo que hay algo muy contundente que son los resultados, y los que yo mencioné en el principio de la entrevista, que eres tan gentil en hacerme. Obtuvimos 900.000 votos, tu servidor obtuvo el 52.28% de los votos, mi seguidor tuvo el 17% de los votos. Entonces, bueno, pues creo que esto da una clara idea de cuál es precisamente el resultado. Yo tengo el 52% del total de votos, mi seguidor tiene el 17%, esa diferencia pues que marca precisamente y da respuesta a estas interrogantes que muchos se han hecho. Es importante mantener la unidad del PRI, estoy seguro que definitivamente, mira, yo creo que lo más valioso para el partido es mantener su unidad. Y cuando nosotros nos inscribimos como aspirantes y en las diversas reuniones que eran semanarias en la comisión, siempre hablamos de que este proceso nadie lo iba a ganar, solo lo íbamos a ganar todos juntos, unidos, y que íbamos a respetar desde luego la voluntad de la ciudadanía del Estado de México y íbamos todos a sumarnos a quien ganara, para que así se fortaleciera esa cohesión que debe tener el partido en el Estado de México. Si se habla de laboratorio y dado lo que ha ocurrido en este proceso, ¿no te queda con la preocupación que en una elección mayor
que sería una selección mayor, que sería la del candidato del PRI a la elección presidencial, los candidatos que no ganaran, así fuera con 20% de los votos, no aceptaran el resultado y que esto pudiera ser realmente fatal para el PRI en su búsqueda de la presidencia en el año 2000? Yo creo que por encima de los intereses personales, por muy legítimos que sean de cualquier militante del partido, están los intereses precisamente de nuestra organización política. Y en aras de la unidad siempre debemos todos de trabajar. Decirte también que en este proceso hay desde luego algunas cosas que tienen que perfeccionarse, que como proceso interno del partido tiene obviamente que, por ejemplo, mira, el señalar ciertas sanciones, en algunas reglas, en unos planteamientos que se dieron. No había una sanción determinada en el momento en que uno incurriera en alguna falta. ¿Qué crees que se pudo haber hecho y que sin embargo no se pudo castigar? A eso me refiero, que precisamente todo puede ser perfectible. Este proceso es inédito, nunca se había realizado y desde luego puede mejorarse, pero sí es un excelente antecedente para una futura elección, ya sea de otra entidad federativa o la propia elección para presidente de la República en el año 2000. Muy bien, entonces vamos a una nueva pausa y volvemos para hablar del Estado de México. Ahora volvemos. Regresamos. Arturo, el Estado de México está dividido en dos, el Valle de Toluca y lo que se llama el Valle de México, en donde en realidad viven el 70% de los electores del Estado de México. Que por cierto, en la parte conurbada la mayoría está gobernado por el PAN y el PRD. Sin embargo, ¿cómo es que ningún candidato o gobernador en los últimos 30 años es originario de la zona conurbada, donde se concentra hoy en día el electorado más importante del Estado de México? Mira, desde luego que en el Estado de México todos consideramos que es una unidad, una gran unidad. Hay diversos valles, sí, el Valle de Toluca, el Valle de Cuautitlán-Texcoco, la zona oriente, en fin, pero es una sola unidad y esto debe quedarnos muy claro a todos. Lo mismo es Estado de México que Catzingo, que Polotitlán o Tlatlaya que Otumba. Pero los problemas son muy distintos. Pero claro, no son lo mismo los problemas de la zona urbana, donde hemos tenido desarrollos anárquicos desde hace mucho tiempo, porque tenemos la mayor migración que cualquier otra entidad en todo el país. Una vez que se saturó la Ciudad de México, se desbordó sobre el Estado de México, en sus diversos municipios, y generando, desde luego, problemas de todo tipo, porque al asentarse en el territorio del Estado de México, quienes llegaron ahí a esos municipios, a los que sean, desde luego, bueno, pues primeramente, de manera irregular, llegaron a esos terrenos, exigiendo su regularización, pero a la vez exigiendo inmediatamente agua potable, drenaje, escuelas, electrificación, banquetas, guarniciones. Pero ¿cómo te explicas que esta población tan importante dentro del electorado del Estado de México no esté representado en los últimos gobiernos priistas, sino por eso que llaman, de hecho, en la zona conurbada, la clase toluqueña, los políticos toluqueños? Es tu caso, tú eres de Toluca. ¿Cómo se explica esta no representación de un electorado tan importante? Estado de México, Denise. Soy de Atlacomulco, así es de la parte norte. Y bueno, debo decirte que desde luego en los gobiernos del Estado de México han participado ciudadanos y ciudadanas de todos los rumbos de la entidad. El actual gobierno que encabeza el licenciado César Camacho Quirós, hay una enorme participación de ciudadanos del Valle de México. ¿Pero un solo secretario? No, tenemos el secretario general de gobierno, o sea, el segundo puesto más importante del gobierno del Estado de México. Está al frente de él el licenciado Arturo Ugalde, expresidente municipal de Tlalnepantla, y desde luego pues ¿Y no hay una dificultad para responder a intereses tan distintos como los del Valle de Toluca y los del Valle de México? Y en esto, concretamente, ¿cómo se explica que el PRI haya perdido de manera tan importante
los municipios de la zona conurbada en favor del PRI, del PRD. Mira, y del PAN. Particularmente en este aspecto, yo creo que en 1996 se dieron factores internos y externos que afectaron los resultados en el Estado de México. Los internos quizá un poco de descuido, diría yo, de la dirigencia de nuestro partido. ¿Pero tú eres en ese momento el presidente del PRI mexiquense? Yo llegué en 1997. Un poco de descuido en este aspecto, en el aspecto de que nos olvidamos de que éramos un partido que teníamos nuestras raíces en el pueblo, que teníamos que hacerle caso a las demandas de la población, que teníamos desde luego que abrir el partido y darle esa participación que se estaba exigiendo. Y factores externos como cuáles, se dio una devaluación muy importante, se incrementaron los combustibles, se incrementó el predial, todo lo que vio el país, y eso desde luego que fue algo que jugó de manera importante en contra del Partido Revolucionario Institucional, porque todavía a la fecha seguimos identificando al partido con el gobierno. Arturo, se viene una campaña difícil que vas a enfrentar al candidato del PRD y al candidato del PAN. Las encuestas son muy cerradas, seguramente no va a ser fácil. Pero yo quería hacerte una pregunta. La gobernatura del Estado de México lleva años de ser realmente un trampolín. Es decir, la ganan y a los pocos tiempos, por no decir al año y medio, están en realidad en el gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hace cuánto tiempo que el gobernador del Estado de México no se queda 6 años? Bueno, tenemos ya 2 sexenios en los que el gobernador del Estado de México ¿no? se va al Distrito Federal. Es el caso del señor licenciado Alfredo del Mazo, que salió después para ser secretario en el gobierno federal. Después salió también el licenciado Ramón Beteta, pero son 3. Y recientemente, bueno, últimamente el señor licenciado Emilio Choifet. En el caso de tu servidor, yo debo decirte que yo quiero ser gobernador del Estado de México por 6 años. Y desde luego que haré mi mejor esfuerzo por gobernar ese estado. Concretamente, Arturo, si te proponen al año o a los 2 años, suponiendo que el PRI gane las elecciones presidenciales, si te proponen un excelente puesto en el gobierno federal, ¿tú te quedas en Toluca? Yo me quedo en Toluca porque yo tengo una aspiración de ser gobernador del Estado de México. O sea, ¿realmente este uso del trampolín te parece que es incorrecto entonces? Yo creo que no ha sido trampolín, al contrario. Yo siento que ha sido algo muy importante, muy significativo para los habitantes del Estado de México, sobre todo para los priistas, que tengamos excelentes gobernadores como los que he mencionado, que hayan sido invitados precisamente por el gobierno de la República a ocupar cargos acá en la Federación. Regresando simplemente al tema de si el PRI corre riesgos, hablando ya más bien de la selección al candidato a la elección presidencial, ¿tú realmente consideras o en qué consideras que el Estado de México es realmente, este proceso que acaba de darse, es realmente un ejemplo a seguir? Mira, es un ejemplo a seguir porque fundamentalmente se dio respuesta a lo que se estaba demandando. Se querían procesos democráticos, ya no se querían más dedazos. La gente quería determinar de manera directa quién debería ser su representante popular. En 1999 habíamos de tener una sola elección en el Estado de México, que es precisamente la de gobernador del Estado. O sea, ¿tú crees que hay que imitar esto? ¿Te parece que salió lo suficientemente bien? ¿O pensarías que hay algo que cambiar para que los que pierden lo acepten? Cualquier procedimiento es perfectible, y más en política. Este puede, desde luego, tener esa característica. ¿Alguna otra lección que quisieras dejar de este proceso? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es que este proceso interno de ninguna manera deja fracturas en el partido, al contrario, nos va a permitir unirnos más y habrá que trabajar en ese sentido para consolidar precisamente lo que todos queremos, que se dé esa unidad y que ganemos el día 4 de julio, porque ahora viene lo importante, ahora viene la contienda con otros partidos políticos, con otras opciones políticas que tienen presencia en el Estado de México, y en un estado donde hay una gran pluralidad como la que ustedes conocen, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para lograr que el Partido Revolucionario Institucional se mantenga desde luego en el poder, y de eso estoy totalmente seguro, que el PRI va a ser gobierno en 1999 en el Estado de México. Arturo, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de Entre Versiones. Te agradezco mucho, Denise, muy amable. Les agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros aquí en Entre Versiones una vez más y los invito para que nos sigan la próxima semana. Gracias y buenas noches. Gracias, Denise. Gracias.
Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.